Muchísimas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Epicentro, acá en Coffee Bar El Descanso, en donde ustedes pueden venir y degustar de variedad de alimentos, refacciones, de todo un poco. Ya vamos a tener el momento nosotros también de poder degustar de lo bueno que se vende acá, y no solo lo bueno, sino también el ambiente es totalmente agradable, tranquilo. Quiero contarles que estamos en el interior de Finca La Loma y acá pues tenemos variedad de área verde, en donde podemos disfrutar, caminar y pasar de veras, como les digo, ahorita que ya se nos viene el frío, esos momentitos agradables con una pareja, con un amigo, con la familia, vivir ese rico frío con un delicioso café acá en Coffee Bar El Descanso. Bueno, y continuamos con más sorpresas, estamos llenos de talento, de sorpresas. Don Rolando, usted es una cajita llena de sorpresas y de las mejores sorpresas que a lo largo de entrevistar a muchas personas, todas tienen un gran talento y hoy yo me estoy llevando acá grandes pero grandes sorpresas. Y antes de llegar a otro tema que vamos a tocar, que como bien les había enseñado, acá tenemos otra sorpresa. Quiero preguntarle y conocer la parte social de su vida. ¿Ha participado usted alguna vez en obras sociales, obras de caridad, en donde pues haya dado este talento a personas que en su momento han buscado esta oportunidad? Eh, Directamente como obra social, quizás no, digamos, tal vez más de mi aporte ha sido en la parte educativa, ¿verdad? Porque como me he ido, ahí sí que también hubo una etapa de aprender el idioma cachiquel, porque no fue, es mi lengua materna, pero en la parte escrita no es desde niño. Casi a los 32 años empecé, casi mitad de mi edad es que yo empecé a entender la parte escrita del idioma. Entonces, en ese sentido, como tal, como obra social, de ir en comunidades como tal, no, sino que es más cuando ha sido posible, ¿verdad? Digamos, docentes que intentan hacer algo interesante con sus niños en el aula, porque igual el CNB, Currículum Nacional Base, indica que debe haber lengua materna, segundo idioma y tercer idioma, que es el inglés, ¿verdad? Entonces, pues me consultan y cuando son cosas así muy pequeñas, pues yo apoyo. Yo lo veo una cuestión social así, entonces no es tanto llegar a una comunidad como tal, sino que a la comunidad educativa, pues prácticamente, ¿verdad? Entonces me consultan en términos del idioma cachiquel. Y ya cuando ya son textos, ya amerita tiempo, conocimiento, eso sí también ya no es como decir, pasame, yo me llevo un mes trabajando su documento, es difícil hacerlo así muy así gratis porque también, o sea, para todo hay un aprendizaje, me ha llevado tiempo también foguearme en este campo y el camino sigue, ¿verdad? Porque hablar del idioma cachiquel no es como decir solo para la casa, chanchique, matiosh, no, esos son términos muy básicos, pero en el idioma, cualquier idioma, lengua materna, donde se crea conocimiento, es lo que hacia ese mira voy yo, pero en torno a la pregunta directamente como tal, no. Y como yo decía, yo la música lo he utilizado más como una, no llamarle hobby, sino que una cuestión como herramienta educativa. Entonces, cuando ha habido oportunidad, muchas gracias. Cuando ha habido oportunidad de llevar la música en centros educativos, por ejemplo, pues ha sido mi pasión en ese sentido. Tal vez no ver, ya viene Rolando el artista, no, porque no ha habido ese concepto en mi mente. Ahora, si la vida nos dé oportunidad todavía y llegar a un campo así un poco más de proyección, pues enhorabuena. Y de eso se trata este espacio, de dar a conocer esos momentos o esas oportunidades que usted quiere también brindarle a la sociedad. Así que Epicentro lo tiene acá también para que las personas puedan conocer que entre ese gran corazón está ese deseo de ayudar y servir, tal como lo ha hecho, pero si hay más oportunidad, pues quisiera que nos pudiera decir cómo lo encuentran en las redes sociales o en su canal de YouTube para buscar ese tipo de ayuda. Gracias. Pues desde que yo me inserté al mundo ahí sí que las redes sociales, pues tengo también mi fanpage que es Maitzig, lo pueden ver acá en mi sudadero. Maitzig significa palabra maravillosa o palabra encantadora, ¿verdad? Entonces en esto yo aglutino música y palabra, mi libro y algunas producciones musicales que voy haciendo en el camino, pues quiero aglutinarlo allí y luego en las redes sociales igual estoy como Roland Pichillá en Facebook
y en mi página de YouTube estoy también como Roland Pichillá. Ahí aglutino todo el tema de video, ¿verdad? De lo que he producido en música y también en mini discursos, también estoy como que intentando de sistematizar las vivencias de la vida, ¿verdad? De pueblo como tal. Entonces me verán ustedes que estoy en la milpa, que estoy en un terreno como tal, porque desde ahí también es donde brotan conocimiento, ¿verdad? Todo lo que va en un currículum como tal produce de algún espacio de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, pues me pueden encontrar en Maitzig, más en palabra y música, y solo música es en mi canal de YouTube. Así que vamos a ir todos rapidito a buscarlo, a seguirlo, a conocer más de cada una de las cosas que usted ha realizado en este mundo artístico, en este mundo educativo y también espiritual, como mencionábamos al inicio. Y hablando de redes sociales, queremos saludar a cada una de las personas. Vamos a contarles, acá estamos viendo el programa y tenemos un poquito de mala la señal, bueno, yo en mi celular, pero por si no saludo a todas las personas, quiero contarle que Lucio Otsoy Colag dice: mi estimado y respetable profesor, felicitaciones. San Martín, Gilotepeque. De San Martín, de los Sompopos, del lugarcito de los Sompopos, que de hecho no los he probado porque me dan miedo, de repente. También saludamos a Rosario Vázquez, no nos deja ver por acá su comentario, sin embargo, saludos para usted, gracias por estar conectada en este programa tan bonito que tenemos esta noche. Y pues dijimos que llegaba el momento del café, así que quiero contarles que la atención acá en Coffee Bar es una gran atención. Acabamos de recibir un delicioso café que en un momento vamos a degustar acá con don Rolando, y también vamos a degustar de algo, porque esto también es una degustación para la mente, para la educación, para nuestro cerebro, y es la lectura, o en el caso de la escritura. Quiero contarles que me entregó acá un librito que vamos a leer, él me va a ayudar a leer. Y también quiero contarles que acá habla un poquito acerca de pues su biografía. Cuenta que tiene una maestría en comunicación educativa en una universidad. También sacó un posgrado de educación bilingüe en una universidad de Bolivia. Yo voy a dejar que él nos cuente un poco de la biografía, que podemos, tal vez no alcancen a ver ahí, pero tenemos una biografía que nos cuenta también otro talento, y es la escritura de un libro. Pues yo diría que de repente no son los grados académicos que le abren camino a uno, pero sí contribuye, ¿verdad? A que uno se vaya abriendo un poco también, digamos, la mente, o lo visiona en un momento dado, ¿verdad? Entonces, la lingüística, que es mi licenciatura, pues me ha ayudado a entender un poco más mi contexto, en este caso los idiomas maya de Guatemala, que son 22, pero específicamente el idioma cachiquel. La maestría, pues también vi que es un campo, ¿verdad? Y la verdad es que ahí lo voy a enlazar de una vez con mi apellido. Mi apellido es Pichillá. Pichillá, Pich es un pájaro, en Mam es pájaro, el nombre genérico de pájaro, pero Pichillá se puede decir como pájaro de agua. Es lo que significa Pichillá, mi apellido. Y ese Pich es un pájaro mensajero. Hay tanto que hablar en torno a eso, pero nos llevaría más tiempo. A lo que quiero llegar, hay una canción que le llamo también Tajonel Tzunun, que es casi todos los pájaros avisionan algo, no es que sea de mal agüero como dice el currículum, sino que son aves mensajeros que predicen alguna situación que viene. Ahora la oportunidad que tuve yo del posgrado, pues surgió una oportunidad con una entidad indígena de Guatemala a nivel latinoamericano también. Entonces pues se dio esa oportunidad de ir a sacar un posgrado en 10 meses, mitad virtual y mitad presencial, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de ir 2 veces a Bolivia para ir a la graduación, pero más que ese contenido es entender el mundo educativo, el mundo social, si quiere llamar así,
de que cómo está la situación educativa a nivel latinoamericano, porque ahí tuvimos compañeros de diferentes, desde México hasta Chile. Entonces pude entender de que hay situaciones que hay que retocar en tema educativo, que también lo tienen ellos. Entonces, como que, porque no es, como dirían algunos padres de familia, solo con que aprenda a leer y escribir el niño es suficiente, ya no tiene que continuar. Pero la lectura, estamos cortos en esa parte también, no es tanto de solo deletrear, sino que es comprender el mundo de las distintas disciplinas que hay en la ciencia, ¿verdad? Sí, y es que cuando leemos, como usted menciona, solo estamos acostumbrados a, bueno, mi mamá me ama leer como tal, pero no interpretar. Correcto. Y es importante interpretar cada una de las situaciones que se presentan en un libro para pues darle ese sentido y poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces usted tiene razón, lamentablemente no tenemos esta cultura de lectura. Sin embargo, los aportes que se han realizado de personas como usted son de gran ayuda para la población en general, y las personas que los saben aprovechar, yo sé que hacen un buen uso de estos aportes. Y hablando de aportes, quiero saludar especialmente a Juan Monterroso. Dice: saludos mi estimado Rolando, gracias por todos sus aportes, bendiciones. Y también Efraín Mujcoyote dice: gusto en saludarle mi estimado licenciado. A ver si yo lo pronuncio bien, si no aquí tengo un profesor para que me corrija. Dice que el Ajao lo bendiga y muchos éxitos. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y también tenemos el saludo acá de Angelina Batén, dice saludos. Chuarrancho. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas a través de pues Radio Época Online. Este programa está llegando a cada uno de ustedes gracias a Eventos Especiales Latina, y quiero contarles que Eventos Especiales Latina, especialmente en este mes que es el mes de las graduaciones, trae para ustedes sonido. Ya les dije la otra vez, tenemos sonido, tenemos pantallas, tenemos de todo lo que ustedes gusten para poder vivir este momento tan especial como es la graduación. Yo estoy a punto de graduarme y quiero contarles que Eventos Latina será el encargado de amenizar esa fiesta, así que están invitados a que ustedes puedan llamar o escribir a través de las redes sociales y adquirir nuestros servicios. También queremos comentarles que estamos disfrutando de un delicioso café acá en Coffee Bar El Descanso, y también vamos a disfrutar de una muy buena refacción. Si no nos iban a dar, yo ya los comprometí públicamente. Así que bueno, queremos seguir aprendiendo de este gran aporte que usted le ha dado a, yo podría decir, a un mundo completo, porque no sabemos hasta dónde ha llegado. Me gustaría que nos pudiera leer alguna parte que usted quisiera leernos y explicarnos de qué trata lo que usted nos va a dar a conocer en este momento. El libro Rejacaslen, pues literalmente se diría nuestra vida cotidiana o nuestra vida día a día. Pero la doctora que hizo el prólogo le puso un nombre y muy especial, le puso la vida en el sendero del tiempo. Es lo que significa en español Rejacaslen. Este libro puedo decir de que sistematiza, registra momentos de la vida. Sin ver en qué, digamos, yo puedo, usted dígame una página y yo le leo. Yo vi algo por acá. Un corto, tal vez, para que no nos lleve mucho tiempo. O usted me dice. Bueno, podría ser después de esta portada que está aquí. Estamos en la página 37. Sí, sería la 39. Hay acá como dos versos. Sí. Bueno, el libro tiene tres como que capítulos, ¿verdad? Una parte, todo es vivencia, pero lo quise, digamos, clasificar como que lo primero, lo cotidiano, la segunda parte es como que la parte filosófica, ¿verdad? De la vida como tal, y el tercer capítulo me atreví a crear como poesía o escritos románticos. Sí, lleva la parte romántica en idioma cachiquel. Eso me dio la impresión. En la página 39, quienes tienen su libro, porque hay quienes que lo han adquirido, el primero dice: Winasipaj. Winasipaj una oj nimbristacochij apo pareagaslen. Lo que regalas, lo que dones. Si regalas un conocimiento,
lo que vas a recibir en la vida es mucho más que ese regalo que estás dando, porque te retribuye al 100%, como diría en un contexto dado. Manruk amonta, dice el segundo texto. Wikohon awachibil, shutzihok chawe, rirunari rukush, manruk amonta natzijolake takri, rishutzihok chawe, ruma shukukuba rukush chawij. No es correcto, no es conveniente, dice. Si hay una amiga, un amigo, te confió algo, no es bueno que lo divulgas, porque por algo es que te confió, porque es un secreto de vida, o porque te confió y te dijo lo que sentía. Por lo tanto, no es correcto estarlo divulgando. Eso es lo que en términos general diría los dos textos. Y bueno, nos podemos dar cuenta que en este verso que estamos conociendo ahorita usted está aplicando valores, y es el valor de la ética, del respeto, de la confianza. Y usted hablaba de amistad. Si alguien, digámoslo, en amistad, en familia, si alguien me confía algo, pues si me lo confió, aunque así la amistad se haya roto o independientemente de cualquier situación que se haya dado, pues hay que mantener siempre esa lealtad. Entonces podemos conocer que el libro está, al igual que el escritor, lleno de sorpresas. En este momento la impresión que a mí me da es la aplicación de los valores en estos dos versos que nos acaba de leer. Y es muy bonito conocer que a través de este pequeño libro, porque su presentación es pequeña, pero llena de mucha sabiduría, de mucha experiencia y de muchos principios y valores que pueden ayudar en general en la vida de las personas. Y hablando un poco del libro, hablando de todo, vamos a darle otro pequeño espacio para que pueda interpretar temas y las personas que están conectadas puedan seguir disfrutando de su talento. Tenemos acá en lo que se prepara Marianita Sanum dice: saludos Lick y bendiciones para su vida, excelente programa, muchísimas gracias. Gracias también por estar conectada. Y saludos también para Andrés Akejay, él dice: felicitaciones, excelente programación, éxitos Roland. Así dice él, así primo. Lo digo yo. Es un primo. Bien, hay una canción, no quiero ser egoísta también, ¿verdad? Y como dirían algunos, ¿qué dirá ahí? ¿Ves, verdad? Solo en Cachiquel, pero es mi campo realmente y quiero visibilizar realmente que el idioma no solo es como que hogareño, desde ahí brotan mucho conocimiento, pero también trasciende, ¿verdad? Entonces hay una canción, así como llamémoslo así, en el mundo moderno hay música clásica, ¿verdad? Escuchemos una música clásica, dice, y escuchan de Beethoven, bueno, de diferentes músicos. Hay una canción que lo cantan varios amigos y amigas, cantantes, ¿verdad? Artistas, que se llama Chilapanujuyu, o sea, allá en mi montaña. Ese es yo le puse autor anónimo porque sí lo cantan varios, pero no... Yo casi ya lo escuché cuando era chiquito, entonces de plano que ya hace años que falleció el autor, dice así, y lo voy a cantar de manera bilingüe para que vean lo que dice la canción. Chilapanujuyu kohunti jebel opo jatogi bechila chaning ni bepatu rumari ni birchere mang usta kelana utsuya pe wikin wawe panotinami kere kape jebel opo ninja chawe jung utsna oh kere kape jebel opo ninja chawe Hungutsna oh, allá en mi montaña, en donde niña bonita, cuando me ve llegar, se mete al temazcal. Por eso le digo yo, no está bien lo que haces. Mejor te vienes conmigo para
a mi pueblo. Ven para acá, niña bonita, que te daré mi mejor querer. Ven para acá, niña bonita, que te daré mi mejor querer. ¿Se dan cuenta? Pues es una canción bilingüe, ¿verdad? Se puede, lo que se dice en cachiquel se puede decir en español. Bien, en la parte central de este programa quiero cantar la canción que está circulando en las redes sociales. No sé cómo lo vayan a ver los que nos están visualizando, pero la edad de joven pues es diferente que la edad de adulto. Cuando la fuerza de la juventud está tan, ahí sí que valga la redundancia, está tan fuerte, pues casi sin mayor preparación, ya se lanzan, cantan y les sale bien. Pero digamos, a estas alturas, pues sí necesito un poco, creo que todavía estoy un poco más fuerte todavía en esta parte del programa, entonces voy a cantar esa canción que también tiene su grado de complejidad. Dice mínimo decir, pero ¿qué dice aquí, pues, verdad? Entonces eso ya es algo que lo puede llevar a un espacio. Hoy la juventud o las personas por X razón viven lejos o algo, este libro lo encuentran también en Amazon. Está de venta en Amazon, entonces para que lo puedan leer de manera digital, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden, solo buscando el libro como o como Rolando Gabriel Pichillá, ya les viene ahí el mecanismo para comprar el libro en Amazon. Pero sí, en mi fanpage, en mi casa, pues yo soy de Patsicía, pues algunos paisanos ya han adquirido su libro y la verdad es de que son textos cortos, porque sé de que, bueno, uno que así nacieron, pero como que se acopló a la necesidad de que realmente no somos aptos para leer mucho, en español, no digamos en idioma maya, en este caso el cachiquel. Entonces los textos dicen mucho, ya la interpretación que usted le dio, justamente eso es lo que yo digo, trascendió mi expectativa, digo yo, ¿verdad? Porque no es que en cachiquel no diga mayor cosa, claro, se le puede dar mucho más como que amplitud del significado que dice el texto, y justamente esa es la lectura, ¿verdad? Y se entendió el mensaje que es lo importante. Cuando usted leyó la partecita que al azar elegimos, pues el mensaje se entendió como tal. Por eso es que yo recalcaba que este libro está lleno de enseñanza, y la enseñanza que a mí me dejó con 2 versos que nos compartió en el programa fue la aplicación de principios y valores en la vida del ser humano. Y me imagino que así ha de ser cada uno de los versos, cada uno de los capítulos que están escritos en este libro. Así que ha sido de verdad un gusto poder conocer el talento, poder conocer poco del libro, porque realmente es muy poco, pero la interpretación que yo llevo de él es bastante grande. Como les menciono, me queda bien presente que hay partes, y una de ellas es ella, los principios y valores que está dando a conocer, que lamentablemente se han perdido en nuestra sociedad, y leyendo un pequeño libro con 2 versos yo llevo una gran enseñanza, no digamos terminando de leer el libro. Así que muchísimas gracias a cada una de las personas que está conectada a través de Radio Época, online, en nuestro programa de Epicentro, que es este espacio acá en Coffee Bar El Descanso, ubicado en el interior de Finca La Loma, que está dando este espacio para todo el talento chimalteco, el talento nacional, para que puedan tener este lugar acogedor en donde vienen y nos cuentan, como don Rolando, cada una de esas experiencias que han vivido desde niños y a lo largo de la trayectoria que tienen en la carrera. Hoy conocimos a una persona que tiene un corazón espiritual noble, lleno de enseñanza, con ganas de seguir saliendo adelante. A sus 59 años nos ha dejado una gran enseñanza hoy acá en el programa Epicentro, en donde él nos ha comentado que su mamá le regaló la primer guitarra, luego una hermana, y después él compró, y yo estaba esperando de dónde viene la guitarra que está acá, y al final me dijo, esta es la que usted compró, ¿verdad? Sí, la tercera guitarra. Muy bien, y pudimos conocer las canciones que pues ya él ha escrito, y cada una de estas experiencias. Así que nosotros estamos totalmente agradecidos. Queremos finalizar nuestro programa con la canción que está circulando en las redes sociales, no sin antes invitar a cada uno de ustedes a la actividad que tendremos el 31 de octubre acá en Coffee Bar El Descanso. Queremos contarles que las entradas ya están disponibles en Ronnie Salón. Usted podrá ir y adquirir una entrada, el precio es de 55 quetzales, y vamos a
disfrutar Halloween con muchas sorpresas. Van a haber invitados especiales y música para disfrutar totalmente en vivo. Y no solo eso, hay 3 premios para los 3 mejores disfraces. Así que mi nombre es Mónica Franco y ha sido un gusto estar con ustedes acá en el programa Epicentro. Le dejo el espacio a don Rolando para que pueda despedirse de ustedes con este lindo tema. Gracias, Mónica. También para mí ha sido un placer, un gusto estar acá en ese espacio. Es lindo set y una persona talentosa como usted, que la verdad es de que le fluyen las palabras. Seguramente tiene otras habilidades y capacidades que aún no conocemos. La canción Nayik Nuk Ush, pues como yo les decía, lancé el videoclip el reciente 13 de agosto y está teniendo buenas vistas, y no solo nacionales, sino que extranjeros que ya les ha gustado la canción. Me han hablado de un suizo, ¿verdad? Que está fascinado en conocerme, ¿verdad? Porque, digamos, conoce algo del contexto nacional y de otros países, ¿verdad? Que tal vez en su momento, pues, habrá alguna entrevista con alguno de ellos, pero sí, como la canción también es bastante famosa, pero creo que lo que me deja a mí también en algunos comentarios que dicen, digamos, en las redes sociales, en unas páginas que me han, algunos medios que me han entrevistado, es de que sí, lo que a mí me deja es de que sí hay que crear, por los covers también, pero hay que crear, porque de lo contrario solo estamos copiando, ¿verdad? Entonces, pero bueno, voy a tener el gusto de cantarles la canción Nayik Nuk Ush. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Está como Nayik Nuk Ush. Yo estoy como Roland Pichia en mi canal de YouTube. Allí se encuentra esta canción y dice así. Shulang nukus chukain ko sinur toko kayewar tokitser nunao kulay tsuningoyo begrime kahampinayape chiatutsuye wiki kangi nayuk kapakiwila kechela nayuk nukus tokori malini inkokning na winrute mendi ateleng nikorui rito ignaya Waihat manghun chikrik aslem Kihru beyar ni chori kakush Potok yape ni benu kushiatsu ik ning nachi inko pahunchik aslem Kangi nayuk kapakiwila kechela Nayuk nukus tokori malini Inkoknina winrute mendi ateleng Nikorui rito iknaya Chui.
Kanginayu kapaki wila kechela na yuknukus tohkori malinik inkognin na winrute meri adelen ni korugi rito ignayachwe Kanginayu kapaki wila kechela na yuknukus tohkori malinik inkognin na winrute menri atelen ni koruwi rito ignayachwe ni koruwi rito ignayachwe Jalila Matios